Hola gente, mi nombre es Daniel Rojas y en el día de hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la película francesa El origen de la violencia del director Elie Chouraki con los actores Richard Berry, Stanley Weber y César Chouraki. La violence était tapie dans les silences de mon père. Bueno, esta película nos cuenta la historia de Nathan, un profesor francés que viaja a Alemania, a un centro histórico de un campo de concentración nazi, y se encuentra allí una fotografía de un hombre que es muy parecido a su padre. Intenta entonces confrontar a su padre, Adrián, sin embargo él se rehúsa a hablar. Pero Nathan queda un poco obsesionado con la fotografía y con la información y comienza a buscar sobre el pasado de su familia y encuentra efectivamente que, bueno, pues que hay unos orígenes judíos de los que desconocía y que su abuelo estuvo en uno de los campos de concentración. La película se llama El origen de la violencia porque él siempre tiene que lidiar con una violencia interior, con una búsqueda de sí mismo, y la cosa es que nunca tiene respuestas, pues su padre siempre se ha rehusado a contar sobre la historia, su madre ya no está para confirmarle o no ciertas dudas, y cada vez que intenta buscar en su historia personal se encuentra muchísimas más sorpresas de lo que él estaba esperando. La verdad es una película bastante sensible en este tema y me pareció que lo trataron de una manera muy acertada. Como les decía, es una película francesa y se nota mucho el legado de la gente que decía no ser judía y que olvidaban esa parte de su pasado para no tener que afrontar malas consecuencias. El personaje principal es interesante porque, bueno, es un profesor y además se adentra en su historia personal y llegamos a conocerlo, entendemos sus convicciones, entendemos por qué hace lo que hace, y mucho más adelante en la historia, aunque no es claro al principio, también entendemos su entorno y por qué la gente alrededor de él reacciona como lo hace. Es una historia bastante compleja y que cuenta lastimosamente unas realidades bastante tristes, pero siento que vale la pena muchísimo verla, especialmente no solo por el protagonista actual, sino por el abuelo de él, que nos van a contar verdaderamente toda su historia y todo lo que sucedió para llegar hasta el día de hoy. Hay un lado que no me gustó y fue una historia de amor que intentaron imponer ahí, que es básicamente con el protagonista. Siento que fue como agregado, que no tiene nada que ver, justo porque su novia es una contraparte, es alemana, así que toda su familia fue nazi y él, toda su familia fue judía, así que bueno, se ve un poco el contraste. Sin embargo, siento que no llegaron como a un punto en el que se justificara esa historia. Aún así, si tienen la oportunidad de ver esta película y si les gustan las películas históricas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, con todo de los campos de concentración y bueno, las historias de familia, sin duda El origen de la violencia es una película recomendada para ustedes. Eso es todo lo que les tenía para decir de esta película. Siento que es una muy buena obra y bueno, una vez más, si tienen la oportunidad de verlo, no duden en hacerlo. Muchísimas gracias por pasarse por el canal. Recuerden ponerle like a este video si les gustó y recuerden también suscribirse al canal, donde seguiré hablando de películas alternativas, películas independientes y demás. Muchas gracias de nuevo por ver este video y los veo en una próxima ocasión. Una muy buena semana para todos y muchísimo cine. Chao.